Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a celebrar el Festinfor con nosotros. Esta mañana inauguramos con Javier Palanca, doctor en informática, investigador en el Brain y profesor aquí en la UPV. Muchas gracias por venir, Javier. Nada, encantado. Yo me apunto a cualquier sarao, o sea que Nada, encantado. hoy nos has presentado un poco un debate, ¿no?, que vamos a tener todos aquí, que es sobre inteligencia artificial, un tema de gran actualidad. Pero para empezar todos con una misma base, ¿qué es la inteligencia artificial? Claro, si queremos plantear un debate sobre hacia dónde nos lleva y qué retos se nos plantean, obviamente lo interesante es lo primero es plantear la base, ¿no? Plantear más o menos dónde estamos y más o menos a dónde estamos llegando, porque este último año ha sido, la verdad es que bastante emocionante en cuanto a avances en todo esto. Entonces he traído unas poquitas traspas para, como digo, para ponernos un poco en situación. Pues obviamente aquí hay compañeros que se dedican a esto igual que yo y algunas de ellas pues no les harán falta, pero a otra mucha gente estoy seguro de que nos pueden venir muy bien, ¿no? Un poco para situarnos donde estamos, ¿no? Pues bueno, al final si estamos aquí es porque efectivamente la inteligencia artificial ahora mismo está de moda. Lo lleva petando desde hace ya varios años, pero sí que es verdad que sobre todo en los últimos 2 años más o menos ya todo el mundo habla de ella. Sí es verdad que empezó a estar de moda hace unos pocos años más, porque empezó a funcionar muy bien la investigación en inteligencia artificial, y eso fue por una razón, porque se juntó el gran acceso a una gran cantidad de datos con la potencia necesaria para procesarlo. Es decir, muchas de las técnicas de inteligencia artificial que existen desde hace muchísimos años, pero no teníamos ni la cantidad de datos suficientes ni la potencia en los ordenadores suficiente como para poder conseguir lo que estamos consiguiendo hoy en día. Vaya, perdón. Qué bien, empiezo. Voy a mutear. Es una reunión que me estoy pelando. O sea que... Bueno, decía que tenemos los datos y la potencia necesarios para conseguir los grandes resultados que estamos consiguiendo hoy en día. Entonces, vamos a intentar, para empezar, definir un poquito muy por encima qué es la inteligencia artificial. Y bueno, pues la inteligencia artificial, una definición más o menos formal sería esta. Es un área multidisciplinaria, es decir, que no solo involucra a la informática, aunque principalmente a la informática, pero también tiene mucho de lógica, tiene mucho de filosofía, porque al final lo que tratamos es de simular procesos de inteligencia humana, solo que por parte de máquinas. Lo que queremos es que las máquinas hagan cosas más o menos parecidas a lo que hacemos los humanos. Y esto, bueno, esto tiene un montón de comillas que vamos a ir matizando poco a poco. Pero claro, normalmente, históricamente, cuando tú das una definición como esta, pues enseguida la imagen que le viene a la gente a la cabeza es esta, ¿vale? Y lógicamente no estamos en este punto. En realidad estamos más en un punto, la imagen que viene hoy en día a la cabeza de la gente cuando dices el término inteligencia artificial y la defines más o menos, en realidad es esta. Hoy, sobre todo, estamos hablando de cosas como ChatGPT y similares, de las que vamos a hablar largo y tendido hoy sin ningún problema. Pero la inteligencia artificial lleva con nosotros mucho más tiempo, lleva haciendo cosas bastante increíbles desde hace muchos más años. De hecho, el ejemplo que yo ponía siempre antes de que existiera ChatGPT era este. Es decir, aquí ya tenemos mucha inteligencia artificial, ya tenemos un montón de procesos automáticos que son muy humanos. El cómo Google, por ejemplo, indexa, busca y sabe localizar el documento exacto que tú le has pedido, tiene mucho de inteligencia artificial, ¿vale? Al final, cuando hablamos de esos procesos que queremos emular por humanos, vuelvo un poco atrás, estamos hablando de cosas pues parecidas a estas. No son las únicas, ni son necesariamente las más importantes, pero son algunas de ellas. Queremos que las máquinas sean capaces de percibir el entorno que les rodea, es decir, la percepción es un dato importante. Entender determinados conceptos que los humanos entendemos, conceptos abstractos, pues nos gustaría que lleguen a hacer eso. Por supuesto, que sean capaces de resolver problemas. Entender el lenguaje humano con todos sus matices es algo que hoy en día ya hemos visto que ChatGPT hace muy bien, ¿no? O relacionar conceptos entre sí, reflexionar, extraer conclusiones a partir de determinada información y la palabra mágica, aprender, que sean capaces de aprender cosas nuevas a partir de una base pues mucho más sencilla, ¿no? Esto es lo que buscamos. ¿Y cómo lo hace la inteligencia artificial? Bueno, pues lo hace a diferentes escalas. Y aquí es donde me gustaría introducir un poco la clasificación tradicional que utilizamos en inteligencia artificial para saber exactamente en qué punto estamos a día de hoy. Porque los medios muchas veces nos hacen creer que estamos muy lejos y en realidad estamos en los principios de la inteligencia artificial.
Tradicionalmente se cataloga en 3 tipos, que son estos que vemos aquí. La inteligencia artificial estrecha o débil, que se le llama también, la general o fuerte, o la singularidad. Es muy sencillo entender cada una de ellas. La estrecha o débil, sencillamente, es la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Es decir, la que sabe hacer una cosa. Sabe hacerla bien, incluso muy bien, pero solo sabe hacer una cosa. ChatGPT sabe conversar muy bien. Un coche autónomo sabe conducir, pero no sabe hablar. Google sabe buscar webs, pero no sabe hacer el resto de cosas. Es decir, a día de hoy somos capaces de tener inteligencias artificiales estrechas o débiles, es decir, que se dedican básicamente a una única tarea y lo pueden llegar a hacer muy bien, pero bueno, una única tarea. Las más potentes empiezan ya a ser un poco multimodales y empiezan a ser capaces de hacer alguna tarea, pero bueno, siguen cayendo en esa categoría de inteligencia artificial estrecha, ¿vale? Porque el siguiente paso, que sería la inteligencia artificial general o fuerte, en este caso ya hablamos de el día que lleguemos, que todavía no hemos llegado, no sé si por fortuna o por desgracia, pero todavía no hemos llegado a una inteligencia artificial equivalente a la inteligencia humana, ¿vale? Una inteligencia que sea capaz de hacer exactamente lo mismo que un cerebro humano. Eso, que yo sepa, no lo tenemos. Habría que abrir puertas o sótanos de algunas grandes empresas para ver exactamente lo que tiene, pero que se sepa, no tenemos nada ni remotamente parecido, ¿vale? Ese sería un cambio muy fuerte en investigación en inteligencia artificial y en lo que implicaría para la humanidad, ¿no? Y luego hay un tercer tipo o categoría que es casi más teórico que otra cosa, que es ese momento en el que la inteligencia artificial supere a la humana, es lo que llamamos singularidad, y esta es incluso difícil de definir porque por la propia definición de inteligencia no somos capaces de imaginar una inteligencia superior a la nuestra. Es decir, nuestra inteligencia, su tope es nuestra propia inteligencia. Pero bueno, ¿qué pasaría en el caso de que la inteligencia artificial llegara a superar nuestra inteligencia? Eso lo llamamos singularidad y sencillamente no sabemos lo que pasaría, ¿no? Hay otra forma de verla que quizás es un poco más interesante, porque sí que se acerca un poco más a conceptos que conocemos. La inteligencia artificial que hemos tenido durante los primeros años de investigación en inteligencia artificial es lo que llamábamos las máquinas reactivas, las que saben pues, reaccionar a determinados estímulos, aprender alguna cosa y tomar una serie de decisiones. Aquí los ejemplos clásicos son, por ejemplo, la inteligencia artificial que aprendía a jugar al ajedrez, como fue Deep Blue, hoy en día AlphaGo, que ha sido una inteligencia que juega un juego todavía más complejo. Bueno, serían ejemplos de ese tipo de máquinas reactivas que llamamos. Hoy en día ya hemos dado el paso un poquito más a lo que llamamos memoria limitada, donde aquí ya entra un aprendizaje mucho más profundo, entra una interacción con el entorno y con los seres humanos mucho más grande y donde son capaces de relacionar muchos más conceptos entre sí. El ejemplo es chatbots, es decir, ChatGPT y similares, pero por ejemplo la conducción autónoma también caería en este área. El siguiente paso sería el de teoría de la mente, que aquí ya estamos hablando de eso, de una inteligencia artificial que es capaz de considerarse equivalente a la mente humana. Si queremos poner ejemplos, pues bueno, C3PO, R2D2, robots que todo el mundo conoce, son robots con, en teoría, obviamente estamos hablando de ficción, en teoría un intelecto equivalente al humano y que interactúan con un humano como tal, o los robots de Yo Robot, por ejemplo. Y el último paso, el más interesante, el más desconocido a la vez, sería el autoconocimiento, cuando hablamos de inteligencias artificiales que son conscientes de sí mismas, que saben que existen, que se preocupan por su propia existencia. El ejemplo clásico sería el de los replicantes de Blade Runner. Son lo mismo, una serie de inteligencias artificiales que no solo tienen una inteligencia equivalente a la humana, sino que además tienen ese extra, ese plus que nos hace humanos, ¿no? Que sería el, bueno, yo existo, soy consciente de que existo, y eso hace, que, por ejemplo, que pueda tener miedo a morir o a desaparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco la evolución para que nos pongamos una base común de, como decía, de dónde estamos. Estamos en memoria limitada, estamos muy al principio de todo esto. La cuestión es a dónde podríamos llegar, ¿no? Pero bueno, todo esto al final, si va el botón, lo construimos con matemáticas. Y esto también es algo que me gusta siempre recordar para desmitificar un poco lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término de marketing que nos ha salido redondo, ¿de acuerdo? Cuando llamamos en su día inteligencia artificial lo que hacemos, oye, quien se lo inventó, chapó por él. Porque le estamos al final atribuyendo capacidades humanas a cosas que no son, como es los modelos de inteligencia artificial que creamos. Y no les quiero quitar mérito, que son muy buenos, parecen humanos en muchos casos,
pero al final son matemáticas, y eso no hay que olvidarlo en ningún caso. Si tú abres la caja negra de la inteligencia artificial y miras lo que está haciendo por dentro, lo único que está haciendo es matemáticas. Muchas, muy buenas, a veces incluso difíciles de entender por los mismos que crean esos modelos, de lo grandes que son. Luego hablaremos del tamaño de las inteligencias artificiales. Pero al final son eso. Aquí, y como digo, hoy quiero que se abra debate. Y más adelante, si queréis, podemos abrir un debate de si nuestro cerebro también son puras matemáticas o hay algo más ahí dentro, ¿de acuerdo? Pero la inteligencia artificial sí que son puras matemáticas, y eso no hay que olvidarlo en ningún caso. Entonces, con esas matemáticas podemos tener conciencia, podemos tener instinto, creatividad, sentimientos. Los sentimientos son matemáticas. Habría que pensar si somos capaces de modelar sentimientos con estas técnicas que estamos haciendo. O sentido del humor, o ironía, o tener deseos, necesidades. Todo eso que nos define en principio como humanos, ¿lo pueden tener estos modelos de los que estoy hablando? A día de hoy, en principio no los tienen. En algunos casos somos capaces de emularlos o de simularlos, de que parezca que tienen sentimientos, o de que parezca incluso que tengan conciencia. Hubo un trabajador de Google que al final acabaron despidiendo porque él se creía que el modelo de inteligencia artificial que están trabajando en Google tenía conciencia. Y ahí hay un debate. Hay gente que defiende que, bueno, que quizás sí la tiene, y gente que defiende que no, que tan solo es muy bueno emulando esa conciencia, ¿no? Pues bueno, ahora lo que me gustaría es hacer un pequeño repaso de, con todo esto, qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde más o menos hemos llegado. Bueno, uno de los puntos clave es lo que llamamos aprendizaje automático, es decir, conseguir que los ordenadores, que las máquinas sean capaces de aprender, ¿vale? Aprender a partir de qué. Normalmente lo van a hacer a partir de datos que nosotros les proporcionamos. Como he comentado antes, el acceso a la gran cantidad de datos que tenemos hoy en día, sobre todo gracias a Internet, sin ninguna duda, es lo que ha permitido el gran avance del aprendizaje automático, junto, por supuesto, con la potencia de los ordenadores y, por supuesto, con el trabajo de los investigadores, que no hay que olvidarlo, que esto no nace solo, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje automático nos permite hacer cosas bastante interesantes. Puedes poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con aprendizaje automático es tener modelos inteligentes que te sirvan para hacer predicción, ¿vale? Que te sirvan para predecir alguna cosa que va a ocurrir en función de unos datos. Ejemplos clásicos, pues, por ejemplo, tenemos aquí un modelo que era capaz de predecir los casos de gripe en Estados Unidos, ¿vale? Pues mirando el pasado, era capaz de predecir más o menos cuántos casos de gripe iba a haber. Y aquí, pues bueno, la línea azul es la predicción y la línea naranja es los casos reales de gripe que hubo en esas fechas. Y como veis, lo clavó bastante, es decir, es muy bueno, o se pueden crear modelos bastante buenos haciendo cosas como esta, como predecir lo que va a pasar en función de los datos de entrada que tú le des. Durante el coronavirus también se crearon muchísimos modelos que permitían predecir, pues, desde la movilidad de la gente hasta cómo se iba a propagar el virus, etcétera, etcétera. Y todo esto se hacía con la inteligencia artificial. Es decir, la predicción es una de las grandes categorías que se pueden utilizar. Luego veremos algún ejemplo más. Otra gran categoría es lo que llamamos la clasificación. Aquí ponemos el ejemplo de, vale, pues viendo imágenes, quiero que una inteligencia artificial sepa diferenciar fotos de gatetes y fotos que no son gatetes, ¿vale? Que es básicamente para lo que se creó Internet, para tener fotos de gatos. Pues hacía falta una inteligencia artificial que nos diferencie esas fotos para encontrarlas más rápidamente. Bueno, pues tenemos un tipo de modelos de inteligencia artificial que son los que clasifican. No solo clasifican fotos, aunque es el ejemplo más tradicional, pueden clasificar muchas cosas. Por ejemplo, pueden clasificar en un banco a los clientes sobre si se estima que van a pagar la deuda o no. Por ejemplo, es decir, se puede aplicar a muchísimos casos. En imágenes, por ejemplo, son buenas haciendo lo que se llama segmentación, es decir, dada una foto compleja con muchos elementos, saber identificar elementos independientes de esa foto y saber, pues bueno, pues aquí hay tantos pingüinos que están en esta posición, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, para el reconocimiento facial, que conocemos desde hace mucho tiempo, pues para identificar determinados rasgos de la cara y saber utilizar o saber diferenciar, mejor dicho, cuál es la persona a la que estás enfocando. Hemos puesto el ejemplo de la conducción autónoma también. Un coche autónomo tiene que percibir su entorno. Un coche autónomo es algo bastante complejo, tiene varias técnicas de inteligencia artificial, por supuesto, pero una de ellas, una de las más importantes, es tener un montón de cámaras y sensores observando su alrededor para saber reaccionar, detectar bien, pues, los límites del carril, si hay barreras, si viene un coche, si se cruza alguien, etcétera, etcétera. Todo eso es clasificación, porque él tiene una imagen o varias imágenes de muchas cámaras y tiene que saber que en esa imagen hay un coche. Eso para un humano es algo muy sencillo, porque desde pequeños tenemos una capacidad casi innata para segmentar lo que estamos viendo y saber que esto es una mesa, que esto es una silla, etcétera, etcétera. Para un ordenador es muy difícil, porque un ordenador
al final ve píxeles, ve puntos de colores. Y enseñarle a diferenciar objetos dentro de esa secuencia de píxeles, que encima los píxeles para un ordenador ni siquiera son colores, son números, porque los representamos con números. Pues es algo complicado y este tipo de técnicas consiguen hacer eso y además lo consiguen hacer con muy buena precisión y cada vez mejor, cada vez hay mejores modelos para todo esto. Más sitios donde se utiliza, por ejemplo, en imagen médica. Hoy en día tenemos modelos, por ejemplo, para predecir cáncer de mama que han demostrado ser más precisos y mejores que médicos con 40 años de experiencia. Entonces, son modelos muy buenos que pueden ver mamografías o imágenes médicas de otro tipo, no soy experto, y, por ejemplo, encontrar posibles tumores se han hecho estudios con mejor precisión que algunos médicos que llevan décadas dedicándose a esto. Pues modelos, como hablaba antes, es un modelo estrecho, una inteligencia artificial estrecha que solo sabe hacer esto, pero lo hace, como ves, muy bien. ¿Qué más técnicas tenemos? Tenemos alguna más. Me gustaría mostrar unas cuantas para que nos hagamos una idea, ¿no?, de hasta dónde podemos llegar. Hay otra técnica que se llama el aprendizaje por refuerzo, donde aquí, en lugar de enseñarle muchos datos al principio para que aprenda, como he comentado que hacemos para la predicción, por ejemplo, aquí lo que le hacemos es poner al modelo de inteligencia artificial a practicar, es decir, que aprenda a base de prueba y error. Normalmente lo hacemos en un simulador, a veces incluso en el mundo real, pero principalmente en simuladores. Ejemplo clásico, la rumba que todos conocemos, es capaz de navegar. Bueno, no es el mejor ejemplo de entidad inteligente, todos los que tengan una rumba creo que saben que seguramente es el cacharro más tonto de la casa. Desde luego, si algún día las máquinas se levantan para dominar el mundo, la rumba no será el líder, eso lo tenemos claro todos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que para aprender a navegar por la casa utilizan este tipo de técnicas, ¿no? Utilizan bueno, pues yo me muevo, me choco con la pared, vale, pues ya sé que aquí hay una pared, entonces voy a girar y voy a probar por otro sitio, etcétera, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, muy simplificado. Pero en robótica, por ejemplo, se utiliza mucho. En este caso, tenemos a una mano robótica que está aprendiendo a mover un cubo que tiene en su mano, para colocar determinada cara hacia arriba, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de esto? Que detrás no hay un programador que le ha dicho, oye, para mover el cubo tienes que mover primero el motor de este dedo tantos grados, luego mueves este otro, luego haces tal. No, se le ha dicho, tú ponte a probar. Y cuando encuentres algo que funciona, recuérdalo, porque eso es interesante. Entonces, poco a poco, a base de muchas pruebas y teniendo muchas manos robots probando durante mucho tiempo, llega a aprender por sí sola a hacer este tipo de cosas. Y eso es súper interesante en el aprendizaje por refuerzo. El cómo llegan a encontrar soluciones a problemas sin que un humano tenga que decirle cómo hacerlo, sino que ellos mismos son capaces de hacerlo y en muchas ocasiones más rápido que nosotros y mejor. El ejemplo súper tradicional, el del Go. El Go es un juego que se suele comparar mucho con el ajedrez, que es un juego milenario, uno de los más difíciles de aprender a jugar y que para las máquinas tradicionalmente también era bastante complicado de aprender. Sin embargo, Google hizo con AlphaGo, que es su modelo de inteligencia artificial hace unos años, una inteligencia tan buena jugando al Go que no solo ganó a todos los maestros del mundo del Go, sino que encima se inventó jugadas nuevas que nadie nunca había hecho y que sorprendió a los maestros de Go. De hecho, la primera vez que hizo una determinada jugada, se paró el partido, digamos, la partida, mejor dicho, porque pensaban que se había equivocado, que pasaba algo raro, de no, ese movimiento no tiene sentido, ¿cómo va a hacer esto? Y todo el mundo revisando, y al final dijeron, bueno, parece que sí, y acabó ganando la partida gracias a ese movimiento. Es decir, hizo un movimiento que nunca nadie se habría imaginado que podría funcionar y que resultó revelador. Esto lo digo para cuando hablemos un poco más adelante de creatividades. ¿Son capaces de ser creativos? Pues bueno, habría que ver si esto lo podemos clasificar o no como creatividad, ¿no? El inventarse una jugada nueva que nadie en el mundo había hecho. Videojuegos, exactamente lo mismo. Podemos poner ahora mismo inteligencias artificiales a jugar a un videojuego sin haberle explicado cómo se juega. Y en pocas horas seguramente no haya nadie que pueda ganar a esa inteligencia artificial. Depende del videojuego, aquí hay muchos matices, estoy, obviamente, para poner ejemplos, estoy simplificando un poquito, ¿no? Pero sí es verdad que si lo pensamos, podemos poner a un ordenador a jugar en paralelo a ese videojuego un montón de veces y a lo mejor en una semana puede haber adquirido la experiencia de una persona jugando 2 siglos a ese juego, ¿no? Sin parar 24 horas al día. Pues claro, lógicamente adquiere una maestría bastante interesante. Y lo que para mí
remarco siempre con este tipo de técnicas, que me parece increíble, es no hay un humano detrás explicándole cómo se juega. Él solo aprende a base de prueba y error. Todo esto, además de para videojuegos, se puede usar para cosas útiles, ¿no? Por ejemplo, DeepMind, una vez más, que es la empresa de Google que, como digo, hizo pues, el AlphaGo y ha hecho un montón de cosas interesantes, pues hizo otra inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que en este caso es muy buena prediciendo cómo se van a plegar las proteínas. El plegado de proteínas en 3 dimensiones es una cosa bastante complicada de saber cómo va a ocurrir a partir de una secuencia de aminoácidos. Una proteína se va a plegar de determinada forma. Y saber cómo se va a plegar es súper útil pues, para la creación de fármacos, por ejemplo, para predecir cómo se va a comportar esa proteína, etcétera, etcétera. Pues una vez más ha llegado Google, que es una de las grandes empresas a día de hoy en el mundo en cuanto a inteligencia artificial, y ha hecho un modelo que mejora las técnicas de laboratorio de predicción de plegado de proteínas. Con lo cual tenemos ahí una puerta abierta súper interesante a la creación de nuevos fármacos y al avance en general en biología y medicina, súper interesante. Y lo mismo, ha aprendido a base de prueba y error. A base de decir, bueno, pues yo empiezo a plegar y, me sale algo bien, me lo memorizo. ¿No me sale bien? Pues oye, lo dejo aparte. Disculpadme, voy a poner esto en modo avión porque están muy pesados. Vale, se acabó. Bueno, y todo esto voy a pasar muy por encima, pero como casi seguro que a muchos nos suena el tema de las redes neuronales, que es como se hace hoy en día la inteligencia artificial, pues bueno, vamos a pasar un poco por encima. Básicamente, los investigadores que crearon todo este tipo de técnicas, principalmente, no es por supuesto la única técnica ni mucho menos, pero es la más sonada, ¿no? Se basaron en las redes neuronales del cerebro, es decir, pensaron, vale, si las neuronas del cerebro se conectan entre ellas en diferentes capas, envían la información y la van transformando hasta que da un resultado, ¿por qué no vamos a poder hacer lo mismo? Pues bueno, vamos a intentarlo. Y eso es lo que hicieron. Crearon modelos de inteligencia artificial que replicaban un poco las redes neuronales. Recibían una entrada, en el cerebro son entradas eléctricas, aquí son números, pero más o menos es lo mismo. Esos datos van pasando a través de diferentes capas de esa red neuronal, se van transformando y llega un momento que te dan una salida. Esa salida, pues para una entrada que podría ser una imagen, la salida podría ser, pues hay un gatete, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues esto, una vez más, no dejan de ser matemáticas, no deja de ser una función que transforma unos datos de entrada en unos datos de salida. Y esto me gusta remarcarlo para desmitificar un poco también, que recordemos siempre que estamos viendo la inteligencia artificial, que lo único que estamos viendo es una fórmula matemática. Muy compleja, que a lo mejor tiene millones de parámetros esa fórmula, cientos de millones hoy en día muchas veces, pero no deja de ser una fórmula matemática que transforma un dato de entrada en uno de salida. Y lo que pasa es que se puede usar para muchas cosas. La gente ha sido muy creativa y con eso, pues por ejemplo, se hace predicción, como hemos hablado antes. Pues se están creando modelos para intentar predecir cómo se va a comportar la bolsa, por ejemplo. Para clasificar imágenes, también he puesto el ejemplo, para transformar una foto, una imagen de entrada, en una categoría de salida. O análisis de sentimientos, se utiliza, por ejemplo, para analizar los tweets cuando hay elecciones, por ejemplo, y saber el pulso de la gente, ¿no? El sentimiento, tanto si es positivo como negativo, pues por ejemplo, entre dos candidatos. ¿De acuerdo? Se puede utilizar para muchísimas cosas. La gente ha sido muy creativa en los últimos años con todo esto. Y aquí es donde entró el gran cambio hace unos pocos años, que es lo que se llaman las redes neuronales generativas, cuando empezamos a hablar de creatividad y de que no solo clasifiquen o predigan cosas, sino que sean capaces de hacer cosas nuevas. Y esto es lo que ha traído de nuevo al primer plano a la inteligencia artificial y nos ha hecho que todo el mundo esté hablando de ella, ¿vale? Cuando hablamos de que sean capaces de crear. Y aquí, bueno, hay un debate súper interesante que ojalá surja en cuanto yo acabe mi chapa, que la acabo enseguida, ¿eh? Estamos hablando de creación artística, estamos hablando de que no solo son capaces de generar fotos súper realistas de muchos tipos, caras humanas, sino que son capaces de componer música también, son capaces de transformar imágenes, pues por ejemplo, en este ejemplo que veis abajo, es a partir de una pose de una persona, hacerte imágenes en esa misma pose, pero con diferentes estilos o con diferentes características. Ya estamos dando el salto a creación de vídeo. Se estima que dentro de un año más o menos ya se habrá creado la primera película 100% hecha con inteligencia artificial, con estas técnicas creativas. 3D. El 3D también, a partir de una foto ya se crean modelos 3D del objeto al que hayas fotografiado. Se están haciendo cosas bastante alucinantes. Por ejemplo, la transformación es una de las técnicas que se está utilizando en estas redes generativas, ¿vale? Muy interesante, donde tú le puedes dar una foto y ese modelo de inteligencia artificial ha aprendido a transformar el estilo de la foto.
Aquí tenemos ejemplos de cómo transformar una foto en una foto al estilo de Van Gogh, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues ahí tenemos la Torre Eiffel, por ejemplo, y la salida de esa red neuronal generativa es una Torre Eiffel al estilo de Van Gogh. Es bastante impresionante. Esto es un ejemplo súper sencillo. Se pueden hacer cosas mucho más complejas y súper interesantes. Y todo esto nos lleva, por fin, a el tema que todos conocemos, sobre todo hoy en día, que son los modelos de lenguaje enormes, ¿no? Como GPT, donde ChatGPT es el ejemplo conocido por todos. No es el único, ni mucho menos, pero desde luego es el que se ha hecho famoso. Y esto no deja de ser algo parecido a lo que estoy hablando, por eso he hecho toda esa introducción, porque no quería empezar por aquí sin entender de dónde viene todo esto y por qué se construye así. ChatGPT no deja de ser lo mismo, es un modelo que se ha basado en datos. En este caso, ¿qué cantidad de datos ha utilizado? Ha utilizado prácticamente todo Internet. La empresa que ha hecho ChatGPT, que es OpenAI, ha cogido todos los textos que están públicamente disponibles en Internet, los ha recopilado y al crear el modelo, pues básicamente lo que han hecho es analizar las relaciones entre palabras, básicamente, ¿vale? Para saber, pues bueno, dada una palabra, cuáles deberían venir a continuación, cuáles tienen más sentido, ¿no? Y con eso se ha creado lo que se llama un modelo de lenguaje. Pero estos modelos de lenguaje a mí me gusta llamarlos loros estocásticos. ¿Por qué? Bueno, el término no es mío, debo decirlo, pero es un término que me gusta mucho, que creo que representa muy bien este tipo de modelos de lenguaje, porque los modelos de lenguaje son muy buenos generando palabras, pero no saben de qué están hablando, ¿vale? Entonces es como un loro que está soltando palabras estadísticamente probables, pero no le preguntes al loro de qué está hablando porque no tiene ni idea. Así funciona básicamente un modelo de lenguaje grande. Lo que hacen principalmente es eso, dada una palabra, predecir cuál es la siguiente palabra que con mayor probabilidad va a quedar bien en esa frase, para entendernos, ¿de acuerdo? Por supuesto, analiza todo el contexto de la frase, analiza de dónde venimos y de, bueno, pues la palabra más probable es esta. ¿Y cómo han hecho esto? Pues lo que han hecho es, después de analizar toda esa información que le hemos dado como datos de entrada, todo Internet en general, lo que han hecho es crear una especie de nube de palabras, ¿vale? He puesto aquí un pequeño ejemplo en 3 dimensiones, pero en realidad deberíamos pensar en muchísimas más dimensiones, lo que pasa es que para la mente humana es complicado, donde, bueno, cada palabra al final está a una distancia del resto de palabras, y eso significa cuánta relación tiene entre ellas esas palabras. Con lo cual, las palabras que están en la zona roja, pues normalmente van a estar mucho más relacionadas entre sí que con las que están en la zona naranja, que están mucho más lejos, ¿no? Insisto, estos son 3 dimensiones, pero en realidad estos modelos son multidimensionales hasta un punto bastante loco. Pero lo que nos permiten es movernos por esa nube de palabras con un cierto sentido, con una cierta semántica. Por ejemplo, también he puesto ahí un pequeño ejemplo, donde dada la palabra rey, si le restamos el concepto hombre y le sumamos el concepto mujer, pues nos llevaría a la palabra reina, ¿de acuerdo? Y esto es lo que más o menos saben hacer estos modelos de lenguaje. Una vez más, es una simplificación, ¿no? Pero lo que hacen es moverse por ese espacio inmenso de palabras que están correlacionadas entre ellas para hablar o para darte la próxima palabra más probable. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que lo hacen muy bien. Lo hacen tan bien que yo creo que a los propios investigadores nos sorprendió la calidad de ChatGPT, sin ir más lejos. Yo lo digo más de una vez, más o menos de broma, sabemos con bastante tecnicismo cómo está hecho este modelo por dentro, no al 100%, porque la empresa mantiene su secreto en las partes que puede, pero bueno, sabemos con cierta precisión cómo funcionan, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, este tipo de modelos de lenguaje. Y aún así, a veces me parece magia lo que hace. Me parece increíble que sea tan buena esta inteligencia artificial, pues eso, relacionando conceptos y contestándote a cosas. Tengo luego varios ejemplos que podemos ver también, si queréis. Pero bueno, esta ha sido la gran revolución, sin ninguna duda. Y aquí más o menos es donde yo quería llegar, a estos modelos de lenguaje que nos hablan hasta el punto de que hay gente a la que llegan a engañar, haciéndole creer que tienen conciencia, que son inteligentes de verdad. No olvidemos que son loros estocásticos, que son loros que te sueltan palabras sin saber de qué están hablando, pero bueno, porque tienen esa fórmula matemática interna. Y yo creo que me puedo callar de momento, porque a mí me dais cuerda y tengo para 4 horas, pero yo creo que a partir de aquí, es decir, yo tengo ahora algunos ejemplos más que si surge la ocasión del debate yo creo que sería interesante mostrar, o algunas preguntas que creo que es interesante sacar a la palestra, pero yo creo que lo más importante es tanto tu opinión como la del público, ¿no? Que surja el debate alrededor de lo que hemos comentado y del punto en el que estamos. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos
¿Dónde está el debate a día de hoy? Tanto cuando hablamos en inteligencias artificiales creativas, sobre esa creatividad, podemos hablar de lo que queráis, de ética, de robo, de propiedad intelectual, si hay quien lo considera así, etcétera, etcétera. Por supuesto, del trabajo, que creo que también va a cambiar mucho, ¿no? Pero insisto, yo creo que es mejor que me calle un ratito y te dé a ti la palabra y al público, por supuesto, si quieren, para que sigamos hablando del tema. Yo, ahora, ya que has sacado ahí el plagio, bueno, es que al final ChatGPT es de lo que estamos hablando todos. Principalmente, claro. Y hay mucho miedo, sobre todo en centros escolares, de cara a investigación, ¿no? El hecho del plagio de ChatGPT. Siempre tiene que haber una persona detrás que lo esté corrigiendo, pero te va a sacar plagio y cómo se detecta ese plagio. Vale, lo primero que yo te diría es definamos plagio. Es decir, en este caso estamos hablando de que ChatGPT, si yo le pido que me escriba una historia, por ejemplo, sea capaz de escribirme otra vez el Quijote exactamente igual. ¿Hablamos de eso o hablamos de que por defecto asumo que cualquier cosa que escribe ChatGPT es un plagio porque lo ha aprendido a raíz de leer otros textos? Hablamos de copiar el Quijote entero. Claro. Vamos a ver, yo lo que siempre defiendo es lo mismo. Y esto vale para texto y también vale para cuando hablamos, que sobre todo se oye más, cuando hablamos de arte, ¿no? Y la gente critica mucho de que los modelos generativos como Dalí y similares que hacen imágenes, que lo único que hacen es copiar artistas. En el caso de ChatGPT estarían copiando a escritores. Bueno, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre cómo aprendemos nosotros en nuestra vida. Es decir, yo para aprender a escribir lo que hago es leer muchos libros. Estudio, por supuesto, pero principalmente leo muchos libros. Para aprender a pintar, estudio a los grandes, estudio a los maestros. Es decir, todos estamos influenciados por el aprendizaje que hemos tenido. ChatGPT también, Dalí también está influenciado por ese aprendizaje. Pero al final, lo que hay ahí dentro no es una base de datos de textos, no hay una base de datos de imágenes. Hay un modelo mental, un modelo matemático en realidad, pero equivalente al modelo mental que haríamos nosotros con nuestro propio aprendizaje. Entonces, yo no considero que esté plagiando. A ver, estadísticamente es factible que le pidas a ChatGPT que te escriba un libro y salga el Quijote. Pero estadísticamente es muy poco probable. Es factible, por supuesto, se podría dar el caso, pero es tan poco probable como que yo ahora me teletransporte a Urano en un momento. Físicamente eso es posible, podría pasar, pero la estadística dice que es altamente improbable. Con estos modelos pasa más o menos lo mismo. Es muy poco probable que nos hagan un plagio exacto, que están influenciados por lo que han aprendido, como cualquier ser humano. Si a mí me pides que pinte un cuadro estilo la Gioconda, pues se va a parecer a la Gioconda, obviamente, porque es lo que llevo viendo toda la vida. Claro. Si me pides dibujar anime, pues yo voy a hacer los ojos al estilo anime. Y nadie me diría, no, es que te has copiado del estilo anime. No, es que es lo que he aprendido, es que es así como se hace. Claro. ¿Y crees que esto ha cambiado un poco la forma de trabajar hoy en día? Hombre, creo que la está cambiando y la va a cambiar. Obviamente, bueno, aquí una vez más hay bastante miedo, ¿no? Sobre si esto va a hacer innecesarios algunos trabajos o si está sustituyendo algunas profesiones. A mí me gustaría recordar que cuando nació Photoshop, la gente decía que iban a desaparecer los fotógrafos. Y no fue así para nada. Lo que pasó con Photoshop es que se convirtió en la mejor herramienta del fotógrafo. Aprendió a utilizarla y a mejorar su trabajo y a mejorar su productividad. Cuando apareció la Wikipedia, la educación se iba a la porra. Y tampoco ha sido así. Pues, hemos aprendido a convivir con ella y a utilizarla como un recurso más. Y además hemos aprendido a utilizarla. Es decir, no sencillamente a copiar y pegar lo que nos dice, porque sabemos que la Wikipedia se puede equivocar. Entonces, lo que copiamos de la Wikipedia, pues siempre le ponemos una supervisión extra. Y decimos, bueno, a ver, cuidado con esto. Lo mismo va a pasar con estas herramientas. Sabemos que se puede equivocar, porque como he dicho, es un loro que no sabe lo que está diciendo y a veces alucina, a veces genera textos que no son correctos. Entonces, aprenderemos a trabajar con este tipo de herramientas. Aparte de que ellas siguen mejorando mucho y cada vez lo hacen mejor, pero aprenderemos a trabajar con ellas y a decir, bueno, igual que yo de la Wikipedia no copio y pego sin mi propia supervisión, sin mi propio criterio, aquí también tengo que aprender que lo que me da, pues bueno, necesita una supervisión. Y también tengo que aprender a interactuar con ella y a pedir las cosas de determinada manera hasta llegar al punto que yo voy buscando. Entonces, de momento, vamos a tener que estar nosotros detrás todo el rato de las inteligencias artificiales. Bueno, de momento y puede que por siempre. No sé si llegará algún día en el que sean completamente autónomas. Esto da para otro debate o para otras pesadillas. Pero
Pero no hay que olvidar que son herramientas. Y una herramienta es tan buena como el usuario que la sostiene, ¿de acuerdo? Siempre digo lo mismo, que un martillo es una gran herramienta para clavar clavos, pero si te lo tiro en la cabeza, pues se convierte en otro tipo de herramienta. Y no por ello vamos a prohibir el martillo. El martillo es una herramienta muy útil. ¿Vale? Con esto va a pasar lo mismo. Son grandes herramientas que a mí a día de hoy ya me están haciendo el trabajo mucho más eficiente, mucho más productivo, y que cada día pues, van a llegar a más ámbitos y nos van a hacer pues eso, mucho más productivos en el trabajo si aprendemos a utilizarlas. Si alguien dice, no, pero es que esta herramienta sustituye lo que yo estaba haciendo, pues si en el punto en el que estamos, donde acaban de nacer y todavía son bastante imperfectas, sustituyen tu trabajo, igual eres tú el que te hace mirar cuál era tu trabajo y si lo puede hacer una fórmula matemática, ¿no? Lo que tienes que aprender es a utilizar esa herramienta en tu trabajo para mejorar tu trabajo y hacerte tú indispensable, ¿no? en ese puesto de trabajo. Bueno, cambio un poco de tema. Por supuesto. Yo estoy estudiando ciencia de datos. Vale. Entonces, gran problema es el conseguir los datos, de dónde obtienes esos datos. Claro, por ejemplo, ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial, esos datos los obtiene. Pero hay un miedo muy grande de cómo se obtienen esos datos, de dónde los consiguen, debería permitirse. Hay mucho debate con esto, efectivamente, y hay miedo incluso. Al final, ChatGPT lo único que ha hecho es navegar por Internet y acceder a datos que son públicos. Esto es equivalente, una vez más, si pongo el ejemplo de que yo que estoy estudiando poesía o estoy estudiando arte, si yo voy a una biblioteca pública y me leo todos los libros de la biblioteca, aparte que acabaré un poco tururú, pero bueno, lo que habré hecho es captar toda esa información. Simplificamos que Internet fuera una biblioteca, ¿no? Pues si me consigo leer todos esos libros, no he hecho nada ilegal. Es decir, yo tengo acceso a esa información y creo mi propio modelo mental a partir de lo que he leído de esas fuentes. Si yo me visito todos los museos del mundo, observo todos los cuadros que hay expuestos en el mundo, lo que estoy haciendo es aprender y modificar mi modelo mental a la hora de que el día que yo quiera dibujar o yo quiera hacer un cuadro, pues con toda esa información que he recopilado. Ahora, si me dices, no, es que yo he roto la cerradura del Louvre, he entrado por la noche y he robado este cuadro y me lo he traído a casa para verlo durante más tiempo y tal. Bueno, obviamente eso es ilegal, pero también sería ilegal si lo hiciera ChatGPT. Y en principio no lo hace. Es decir, ChatGPT no es un hacker que ha accedido a información privada, que sepamos, para documentarse. Lo único que ha hecho es obtener toda la información que hay públicamente disponible, principalmente en Internet. Hay gente que se ha molestado, oye, no, es que ha aprendido mi estilo de dibujar cómics, que es solo mío. Ya, pero es que tú lo has puesto público en Internet. Dalí ha aprendido ese estilo, y si yo le pido, oye, hazme un cómic exactamente con este estilo, es normal que me lo haga, igual que si se lo pido a otro trabajador. Entonces, podemos entrar en el debate de la propiedad intelectual, de si está bien o no que yo haga un cómic exactamente con un estilo que es de una persona particular, por ejemplo. Eso, pues posiblemente iba a decir se pueda legislar, posiblemente ya esté legislado incluso, independientemente de la inteligencia artificial, porque debería dar igual que lo haga un humano que una inteligencia artificial. Pero eso no quita que yo no pueda aprender a dibujar estudiando tu cómic, que es un concepto diferente. Lo que pasa es que, claro, si aprendemos a dirigir muy estrechamente a la inteligencia artificial hacia donde queremos, pues al final podríamos conseguir que nos escriba el Quijote. Pero no sería culpa de la inteligencia artificial, sería culpa de, no, es que mira, quiero que me escribas un libro que empiece por en un lugar de la Mancha y que vaya de esto y que haga no sé qué. Pero ahí obviamente es la influencia del humano el que está dirigiendo ese modelo hacia una salida concreta, igual que hacia un estilo de Van Gogh, por ejemplo. Entonces, para mí el debate no es si la inteligencia artificial ha robado esos estilos, sino en todo caso cómo usemos una vez más la herramienta. Pero si esos estilos, mientras no haya entrado en un sitio prohibido a leer ese texto, a observar esa imagen, etcétera, sino que sea públicamente disponible, lo único que ha hecho es aprender de una forma muy similar a como lo hace un humano. Me gustaría abrir el debate ahora a vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta. Habría que considerar entonces los derechos de autor, por ejemplo, tal si coge imágenes de cada sitio en internet, aunque sea público, siempre se ha de decir cuál es el original, porque es el derecho de la persona que lo crea. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Entonces, ¿Van Gogh debería haber puesto detrás de su cuadro todos los artistas en los que se basó para diseñar su estilo? ¿Me explico?
es que no está copiando una imagen de otra persona. Esa imagen, cuando la analizó, la incorporó a su modelo mental como otros tantos millones de imágenes. Y para empezar es casi imposible decir de dónde viene tu estilo, hombre, salvo que seas alguien que está copiando exactamente el estilo de otro, ¿no? Normalmente uno tiene un estilo propio. Dalí, en cierto modo, tiene su estilo propio. Se le puede dirigir, por supuesto, pero no sé si tiene sentido el decir, no, quiero que se me atribuya que esta persona ha hecho una imagen basándose en mi imagen. Es que se ha basado en tu imagen y en 1000 millones más. E insisto, cualquier artista, no creo que haya nadie en el mundo, bueno, alguna persona invidente quizás, que haga un dibujo a partir de la nada. Siempre tenemos un feedback, siempre tenemos algo detrás en nuestra vida que es lo que ha permitido que seamos capaces de dibujar. Tanto aprendizaje como, insisto, la gran cantidad de obras que vemos a lo largo de nuestra vida. Entonces yo creo que es muy difícil justificar el quiero que se me atribuya que esta inteligencia artificial ha aprendido, entre otras cosas, a raíz de mis obras. Porque sí, lo ha hecho, pero, insisto, si yo ahora hago un dibujo, no tengo que decir, bueno, gracias a Da Vinci porque vi sus cuadros y entre otras cosas, me han inspirado, ¿no? Es que no podría, para empezar, porque la lista sería infinita. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en el caso de redacción, siento que hay un problema con eso ahora, que la gente escribe en ChatGPT. Escríbeme un texto sobre tal, y luego tiene los controles de plagio. O sea, en ese caso, nosotros cuando escribimos y leemos información que luego usamos en nuestra redacción, siempre tenemos que referenciar o citar. O sea, no Vale. hacer lo mismo. Ahí estoy en parte de acuerdo, es decir, las citas sí que son seguramente un problema actual en ChatGPT, en cuanto a generación de texto. No porque ChatGPT te copie literalmente textos de otro lado, porque como digo, eso es poco probable que lo haga, no imposible, pero poco probable. Pero sí que es verdad que si tú quisieras, o le haces una pregunta muy concreta y le preguntas por la fuente de dónde viene eso, todavía cuesta un poquito que te hable de esas fuentes. ¿Por qué? Una vez más, porque él ha perdido esa información, se ha diluido en su modelo mental. Él ha combinado palabras en esa nube de palabras que os decía antes y esa información queda un poco diluida. Aún así están mejorando en ello y a día de hoy ChatGPT, sobre todo la versión de pago, sí que es capaz de, en determinados momentos y según, insisto, según cómo le hagas la pregunta, porque hay que aprender a interactuar con estos modelos, sí que en algunos casos te hace una búsqueda en Internet y entonces te cita de dónde viene esa información. Pero, insisto, cuando hablamos de la información que tiene aprendida a lo largo de toda su vida, es muy difícil, digamos, que recuerde de dónde aprendió eso, ¿no? Al margen de que, una vez más, nunca te va a hacer una cita que tuvieras que entrecomillar, porque nunca va a ser literal. Otra cosa es que te hable de algo, pues bueno, que sí, que si le pido un resumen del Quijote, me va a hacer un resumen del Quijote. Entonces la cita debería ser del Quijote, ¿no? Y eso a lo mejor no lo hace. Pero porque es esa información que tiene almacenada, digamos, en su cabeza, de forma muy abstracta y muy interrelacionada entre sí. Pero estoy de acuerdo en que sí que es un problema actual. Es decir, bueno, hay casos en los que el no poder disponer de la fuente o de la cita de dónde viene determinada información es un problema. Y es un problema porque nos impide incluso verificar si eso es correcto o no. Pues llevo como un año dándole vueltas a esta pregunta y no tengo una respuesta clara, la verdad. Sí es verdad que me he dado cuenta que hay diferencias, sobre todo en función del curso en el que estemos, ¿vale? Es decir, yo a mis alumnos de último curso les animo a que utilicen ChatGPT, porque les ayuda. Pero a alumnos de primero es muy complicado, porque hemos probado, seguro que muchos profesores lo habéis probado también, a pasar un examen de programación de primero y ChatGPT saca un 10. Y lo hace a veces de formas que tú dices, pues sí, es mejor que mi propia solución, ¿no? Entonces, claro, un alumno de primero que utilice ChatGPT, por ejemplo, o Copilot, me da igual, para los problemas que suelen ser de un ámbito razonablemente sencillo en primero, lógicamente, tiene el peligro de eso, del copiar y pegar sin entender lo que estás haciendo. Un alumno de cuarto sí es capaz de utilizar la información que le devuelve Copilot o ChatGPT, analizarla y decir, vale, esto
está bien, está mal, o si lo he hecho mal, por lo menos soy capaz de entender lo que está pasando porque ya tengo un bagaje detrás. Entonces yo, insisto, en últimos cursos yo animo a la gente a utilizarlo y me funciona bastante bien. Incluso para escribir un trabajo que sea prosa, les digo, no, utilizadlo porque va a mejorar vuestra prosa. Porque al final, ChatGPT no funciona bien si tú no le estás dando buenas directrices. Es decir, no puedes decirle, hazme un trabajo, y te lo va a hacer. Tienes que decir, no, hazme un trabajo, que hable de estos puntos, que llegue a estas conclusiones. Es decir, si quieres que te dé un buen resultado, tienes que darle unas directrices donde se demuestra que tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, incluso para trabajos escritos les animo y les digo, no, utilizadlo, por supuesto, porque os va a ayudar incluso a veces os va a dar ideas, os va a inspirar a tomar nuevos caminos, etc. Ahora, en primeros cursos todavía no tengo una buena solución sobre cómo implementarlo, porque superar esa barrera que además me lo encuentro, por supuesto, alumnos que de repente me vienen con ejercicios que digo, esto no lo has hecho tú, pues es más que evidente, porque es de un nivel demasiado avanzado. Ya, pero resuelve el problema, digo, ya, pero sí, esto en el examen tú no lo sabrías hacer y no vas a tener ChatGPT o Copilot en el examen, ¿no? No tengo una solución, me encantaría tenerla, pero tenemos que aprender a convivir con él, igual que aprendemos a convivir, pues cuando salió Google o la Wikipedia, una vez más, la gente se planteó, ¿habrá que cambiar la forma en la que pedimos los trabajos? Porque la gente empezó a copiar de la Wikipedia tal cual y toma el trabajo, yo lo hice. Yo hice un trabajo de 200 páginas que no escribí una letra en primero de bachillerato, más o menos. Y, claro, pero en función del momento del aprendizaje, te interesa más centrarte en la sintaxis o en el pensamiento computacional, seguramente. O dicho de otra forma, es complicado enseñar con pensamiento computacional y aplicarlo si no dominas la sintaxis. Bueno, igual no, ojalá me enseñes una forma de enfocarlo, pero claro, sí, podemos asumir no nos preocupemos de la sintaxis porque eso lo va a hacer la máquina. Entonces tú preocúpate de resolver el problema. Y que tú lo escribas en pseudocódigo y la máquina te genere, por ejemplo, el programa final. Pues a lo mejor es el camino en que nos olvidemos de ser tan puristas en el lenguaje, por ejemplo, o en aprender el lenguaje, y que lo que aprendamos es a enfocar la resolución del problema. Pues mira, no me parece una mala idea. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma bastante importante para nosotros y nuestra profesión, incluso. De hecho, hay un debate también muy interesante que surge con todo esto, que lo hablaba hace poco lo hablábamos en un grupo de trabajo que tenemos sobre el futuro del personal junior frente al personal senior, ¿no? Digamos que ahora mismo la inteligencia artificial es bastante buena sustituyendo el trabajo de un junior, sustituyendo o prácticamente, ¿no? Pero no el del senior. El senior sigue teniendo que estar ahí supervisando lo que hace el junior, sea una guía o sea alguien recién contratado. Pero claro, a senior llegamos pasando por junior. Y si de repente no existe ese rol porque lo hace una máquina, ¿cómo llegaremos a senior en un futuro, ¿no? Es un debate también bastante interesante. Es decir, si tenemos herramientas tan buenas que nos sustituyen la parte sencilla, pero la parte complicada la tenemos que seguir aprendiendo, ¿cómo llegamos hasta ese paso sin pasar por el de antes, ¿no? Porque nos lo está haciendo una máquina. Habrá que ver cómo aprendemos a convivir con eso. Exacto. Sí, y pasa en muchos cursos de programación al principio, cuando te centras demasiado efectivamente en la sintaxis y te das cuenta de que lo que no han aprendido es a resolver problemas. Que te saben hacer construcciones básicas porque es lo que has centrado todo el curso y luego llega un momento que dices, vale, pero ahora te propongo un problema donde deberías usar estas herramientas y no eres capaz de resolverlo. Porque no nos hemos centrado, como bien decías antes, en el pensamiento computacional, que es la clave de aprender programación en este caso, ¿no? En el ejemplo que estamos. Pero insisto, habrá que ver cómo aprendemos a integrar la herramienta para que quizás sustituya esa parte que no es tan necesaria
y nos centremos mucho más en el pensamiento computacional, porque el pensamiento computacional también lo hace bastante bien el modelo de lenguaje. ChatGPT a veces, insisto, sorprende con los enfoques que tiene en determinadas circunstancias. Sí, mira, bueno, relacionado a algunas cosas que nombraste hace poquito, vemos que obviamente esto va avanzando, no podemos parar, y lo que hay que hacer probablemente es buscar cómo ocupar esto como una herramienta y encontrar aplicaciones nuevas. Porque claro, va a dejar personas sin trabajo inevitablemente, pero lo que hay que hacer es buscar cómo esto aplica en otras cosas y creatividad y van saliendo nuevos trabajos. Eso ha pasado con todas las tecnologías que han salido. Claro, a ver... Pero mi consulta va por ahí, el hecho de que, si tú crees que sería bueno intervenir para que no genere una brecha. O sea, porque yo para poder aplicar esto voy a tener que conocer un poquito más. Entonces, para no quedarme sin trabajo, sería bueno quizás, y esa es la pregunta, intervenir para que la gente pueda avanzar y conocer esto, porque hay mucha gente que no quiere conocer de tecnología, pero cada vez más esas personas se están quedando muy en el ras de la sociedad. Claro, pero esto lleva pasando toda la vida. Es decir, esta no deja de ser una revolución industrial más. Y en cada revolución industrial ha habido grandes cambios en la sociedad. Suelo poner el mismo ejemplo siempre. Cuando se inventó el automóvil, pues seguramente la gente que hacía herraduras para caballos o que construía carros, pues se enfadó y dijo, oye, esto va a afectar a mi empleo seriamente y yo ahora no quiero ponerme a aprender mecánica que no tiene nada que ver con lo que hago. Sin embargo, es evidente que fue una evolución interesante y que permitió a la humanidad pues, avanzar de una forma mucho más rápida que hasta el momento. Y eso no deja de ocurrir continuamente. Empleos se destruyen, pero se crean otro gran montón de empleos. Obviamente, con el ejemplo del coche, pues aparecieron mecánicos, toda la industria del petróleo, bueno, una gran cantidad de empleos que seguramente seríamos incapaces de enumerarlos todos. ¿Se van a destruir empleos con esta revolución en la que estamos inmersos? Probablemente. Acertar con cuáles y cuántos, yo cada vez que leo noticias o estimaciones sobre eso, pues me hace un poco de gracia porque creo que nadie lo sabe. En realidad es muy difícil predecir lo que va a pasar con cuántos empleos y con cuáles. Ahora, que se van a crear tantos o más que van a sustituir a eso, bueno, no hay ninguna duda. Sobre todo tecnológicos, evidentemente. Ahora mismo, y respondiendo a la pregunta del título de la charla, pues por supuesto que es súper interesante formarse en lo que sea, principalmente en tecnología ahora mismo es una cierta garantía, ¿no? de que va a haber mucha necesidad de trabajo en el futuro cercano por ahí. Pero prácticamente cualquier persona que se sepa adaptar va a tener el futuro asegurado. En las transiciones siempre hay sufrimiento, por supuesto. Siempre va a haber gente que pierda el trabajo y que es una desgracia y que lo pueda pasar mal. Seguro que pasó con muchas revoluciones industriales. Pero si lo vemos como sociedad y como un avance general, normalmente es para bien. Aquí, en todo caso, podríamos añadir el matiz de la velocidad de la transformación. Eso sí que es verdad, que las revoluciones industriales normalmente tardan varios años, incluso una década quizás, en estabilizarse, ¿no? Y aquí está pasando todo muy rápido. Recordemos una vez más que ChatGPT lleva un año en marcha y parece que ha cambiado el mundo, pero en realidad todavía no lo ha cambiado tanto. Es decir, ha evolucionado muchísimo, pero no deja de ser una herramienta, casi me atrevería a decir beta, ¿no? Es decir, que es muy interesante, que te puede ayudar en muchas cosas, pero yo creo que prácticamente no sustituye ningún trabajo a día de hoy. Lo fomenta, lo hace más productivo, desde luego, pero no llega a tener la capacidad de sustituir ningún trabajo, ni tampoco Dalí creando imágenes. O lo que decía antes, si Dalí, que te hace manos de 6 dedos, sustituye tu trabajo, tienes que mirarte el cómo pintabas, ¿no? Pero bueno, insisto, las transformaciones normalmente van a ser para bien. No voy a mentir y hay que reconocer que por el camino puede haber alguien que sufra. Pues yo que sé, ahora mismo uno de los empleos que yo más en riesgo veo para un futuro mediano cercano no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Son los camioneros. Los camioneros son un empleo que está para mí en alto riesgo en la próxima década. Porque los camiones autónomos están ya empezando a funcionar en algunos países y obviamente es un ahorro para las empresas muy jugoso. Es decir, yo puedo mover mis mercancías sin el coste del personal que conduce esos camiones, ¿no?
Los taxistas podrían ser, bueno, ya en Los Ángeles ya hay taxis sin conductor. Entonces, ¿hay empleos que pueden desaparecer? Pueden desaparecer. ¿Que para el taxista o el camionero es un drama? Vamos, no lo puedo negar, obviamente. Ahora planteémonos, volviendo a los ejemplos anteriores, si tener la creación del coche, si fue un buen avance o no, o si tener carreteras 100% conducidas por coches autónomos, donde probablemente se redujeran al mínimo los accidentes y las muertes en carretera, si sería un avance o no, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, ¿las transformaciones a veces cuestan? Sí. ¿Que si todo va bien son para mejor? Normalmente sí. Pero bueno, ahí tenemos que estar como sociedad atentos también y vigilar esas transformaciones. Yo no soy partidario de decir esto es malo porque destruye un empleo. Si el empleo se destruye es porque es sustituible. Lo que hay que analizar es si lo que viene nuevo mejora o no mejora la sociedad. Claro, en función de lo que acabas de contestar, ¿crees tú que sería bueno que los gobiernos interviniesen, pero no para frenar esto, sino para motivar a la gente a aprenderlo? ¿Crees que este salto va a ser muy diferente a los saltos anteriores y sería bueno intervenir? A ver, que un gobierno anime a la gente a estar formada y al día, eso siempre va a ser bueno, por supuesto. Eso solo puede traer ventajas a esa sociedad. Que sea necesario que sea el gobierno el que intervenga, pues no sabría qué decir. Hombre, puede, más que intervenir, puede motivar, puede ayudar, puede dar ayudas para la formación, para reciclarse. Eso seguramente sería muy interesante. No sé si el camino es que sea el gobierno el que tome esas decisiones. Desde luego, prohibir no tiene ningún sentido. Ya se habló hace medio año más o menos, ¿no?, de parar la investigación en inteligencia artificial porque no sabemos lo que está pasando. Eso obviamente fue, desde mi punto de vista, algo bastante absurdo, por varias razones. Una, porque una vez más no hay que culpar a la herramienta de lo que se puede hacer malo con ella, y otra, porque a poco que leyeras quién fomentaba ese parón en inteligencia artificial eran las empresas que se estaban quedando atrás. Lo que querían es alcanzar a las que se habían puesto en cabeza, ¿no? Entonces, esta evolución va a seguir, queramos o no queramos, porque si en Europa decidimos frenarla, va a dar igual, van a estar ahí los chinos haciendo cosas mucho más locas. Entonces, esto no va a parar. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir, legislar, que obviamente hace falta algún tipo de legislación, y la Unión Europea ahí está siendo un poco pionera, ha sido la única de momento que ha legislado, y para mi sorpresa no lo ha hecho excesivamente mal, porque no se ha centrado en prohibir la herramienta, sino los malos usos de la misma. Pues, por ejemplo, quieren legislar el cómo se utiliza la información recopilada en redes sociales para hacer predicciones sobre la gente. O, por ejemplo, van a prohibir si habéis visto Minority Report, la película, eso está explícitamente en la ley, prohibir la predicción de delitos de los ciudadanos, ¿vale? No se te puede culpar por algo que no has hecho porque un modelo de inteligencia artificial lo diga. Bueno, tienen varias líneas en esa ley que me parece interesante, porque precisamente lo que hacen es decir, vale, no vamos a controlar la herramienta porque no tiene sentido, pero vamos a controlar que no se haga un mal uso de ella. Pues una vez más, si yo soy un actor y veo que alguien hace una película con mi cara y con mi voz, pues lógicamente ahí se está incumpliendo una ley, que es la de suplantación de identidad, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que eso venga de una inteligencia artificial. Si alguien hubiera inventado un maquillaje perfecto y doblara tu voz perfectamente, el problema sería exactamente el mismo. No tiene que ver con la tecnología. La tecnología lo ha hecho más fácil, pero las leyes tienen que ser genéricas e independientes de esa tecnología. En cierto modo, ya hace años que estamos yendo seguramente hacia una sociedad cada vez más tecnológica. Ahora, una vez más, aquí tenemos que analizar si determinadas profesiones que existen en la humanidad, sobre todo las creativas, si están en riesgo o no. Por ejemplo, yo creo que sería interesante hablar de ese tema. Lo he dejado caer a lo largo de la charla sobre si pensamos que la inteligencia artificial puede ser creativa o no. Yo ya he defendido que
desde mi punto de vista, no es plagiadora, ¿vale? Es decir, no copia, es capaz de hacer cosas relativamente nuevas, ¿vale? Pero las hace en función de lo que ha aprendido. La pregunta sería, ¿pensáis que un humano es capaz de crear algo absolutamente nuevo a partir de lo que ha aprendido? Porque, por supuesto, siempre va a tener también su bagaje. Yo creo que yo no tengo respuesta, ¿eh? Yo creo que es una pregunta casi filosófica. Si somos capaces de crear algo absolutamente nuevo. Porque lo que sí que es cierto es que con el tiempo hemos ido creando cosas nuevas. Es decir, no todas las pinturas de hoy en día son pinturas rupestres. La cosa ha evolucionado, ¿vale? Y lo han hecho los humanos, esa evolución en el arte, por ejemplo. ¿Dalí será capaz de eso o está limitada a lo que ha aprendido? Si está limitada, yo no lo sé todavía, ¿eh? Si está limitada, lógicamente esas profesiones siguen siendo necesarias, porque sigue haciendo falta una creatividad, sigue haciendo falta pues aplicar un sentimiento y una serie de bagaje que es muy humano, que no es solo lo relacionado con lo que he observado, sino con lo que he vivido también. Una inteligencia artificial no tiene vivencias personales, no tiene experiencia, solo tiene un expertise muy grande observando cuadros o imágenes. Pero en teoría un artista pone algo más de su corazón y de su cuerpo cuando hace una obra, ¿no? ¿La IA es capaz de emular eso hasta el punto de que no hagan falta sus artistas? Yo aún no tengo la respuesta. Pero es que si me preguntas hace 10 años si tendríamos algo como ChatGPT, yo te hubiera dicho, eso es imposible. Esto no soy yo otra vez, ¿verdad? No. Vale. Entonces, no me atrevo a decirte hasta dónde van a poder llegar. Y yo creo que es evidente que a día de hoy, aunque hacen cosas muy increíbles, no superan al humano. En todo caso, superan en productividad, porque obviamente te hacen un cuadro en segundos y a un humano le cuesta días o semanas, ¿no? Pero ese puntito humano, ¿somos capaces de analizar si lo tienen estos modelos o no? Yo estoy aún en ello, intentando discernir si lo tienen o no. Porque depende, una vez más, lo que digo, si nos acogemos al modelo de cerebro computacional, es decir, de que nuestro cerebro, el cerebro humano, no deja de ser un computador que transforma información, eso significa que algún día seremos capaces de construir un cerebro artificial. Cuando seamos capaces de tener un computador lo bastante potente como para ahora mismo creo que se estiman 1.000 millones de neuronas, si no recuerdo mal, lo que hay en el cerebro, ¿no? Si algún día somos capaces de replicar esa red neuronal, tendremos un cerebro artificial con una inteligencia artificial general. Pero ahora viene la pregunta de, ¿y en ese modelo está incluido todo lo que hablaba antes, la conciencia, la autoconciencia, que es súper importante, la creatividad, los sentimientos, el sentido del humor, todo eso lo podemos modelar computacionalmente? Por supuesto no estoy hablando de fe, que nadie se me vaya por otros derroteros, sino estoy hablando de dónde está todo eso en una red neuronal que transforma información. ¿Esa capacidad de ser autoconsciente está en ese modelo matemático o lo podría estar? No tengo ni idea. Dime. La gráfica que mostrabas hacia dónde va la inteligencia artificial, el top era los replicantes. Esta parte sería entendida como que una inteligencia artificial le enseña a otra cómo aprendió ella, o más bien sería como que la inteligencia artificial haga cosas sin que se le diga. Sobre todo se centra en el concepto de la autoconsciencia, es decir, del momento en el que una inteligencia artificial es consciente de su propia existencia y por lo tanto puede desarrollar necesidades y deseos, es decir, el sentimiento de autoconservación principalmente, ¿vale? El hecho de que una inteligencia artificial enseñe a otra, eso no deja de ser un algoritmo que a día de hoy ya sería seguramente aplicable. No tiene tanto que ver con el nivel de inteligencia artificial, yo creo, pero sí tiene que ver con bueno, pues si yo sé, tú ahora mismo a ChatGPT le puedes pedir que te cree un programa con una red neuronal que haga no sé qué, y te lo va a crear. Eso significa que es capaz de crear otra inteligencia artificial, en cierto modo, ¿de acuerdo? Luego también está, y es un tema que me parece muy interesante, porque también la gente suele atribuir esta capacidad, y creo que tenemos que, al menos un momento, tener claro que en principio no es así, esa parte de, no me acuerdo ahora cómo lo has dicho, pero bueno, de que se realimenta a sí misma. Es decir, una inteligencia artificial, a día de hoy, todos los modelos que tenemos son, lo he dicho 1000 veces, pero no que sea pesado, pero son fórmulas matemáticas. Es decir, la fórmula matemática la ejecuto yo, le doy una entrada y me va a generar una salida.
el cerebro no es eso, es algo más. Obviamente está en continuo funcionamiento, está en bucle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los modelos que tenemos a día de hoy no son así. ChatGPT lo parece porque emula una conversación, pero sencillamente porque ejecutamos a cada frase que le damos, volvemos a ejecutar esa fórmula matemática. Pero no es un modelo que esté, entre comillas, viviendo en algún sitio y esté continuamente computando. Solo computa cuando tú le pides algo a partir de una entrada. Entonces, yo no sé si hay, de hecho, como no estoy en ese campo, no sé si hay algo en investigación con respecto a ese autofuncionamiento, pero claro, ese autofuncionamiento implicaría cosas, como decía, como el tener una necesidad o unos objetivos o unos deseos por completar determinadas tareas que no les pida a nadie, sino que le surgen a él mismo. Y hasta donde yo sé, insisto, en ese campo no estoy tan metido, pero no estamos en esa vía. Y no sé si nos interesa estar, de hecho. Dime. Sí, es que he visto el funcionamiento en varias ramas de la técnica, la inteligencia artificial, y me ha gustado el uso que le han dado, porque se lo han tomado más como sugerencia ante lo que tienen que hacer, más que como un copia y pega. Sino que pues me gusta el planteamiento que ha hecho y lo voy por ahí, pero no tal cual sale el resultado. Y eso lo he visto muy bien. El temor que tengo yo es que mediante a la gente, sobre todo que es más inexperta, que mediante el uso de la inteligencia artificial se relaje la gente demasiado y no tenga un punto crítico, una vista crítica de lo que le está devolviendo la inteligencia artificial, como para decir esto no tiene ningún sentido o no es. Eso lo dan, como en tu caso, pues si tienes años de experiencia en programación, pues decir, oye, lo ha hecho mejor que lo haría yo y lo ha optimizado. O te suelta un churro y dices esto, ni pie ni cabeza. Pero una persona que no tenga experiencia, igual le devuelve eso, lo da por bueno y para adelante. Y a lo mejor para unos ciertos casos funciona, pero al final acaba fallando. Entonces eso. Claro, pero no deja de ser, una vez más, aprender a utilizar esas herramientas. Es decir, cuando surgió Google, dejamos de consultar las enciclopedias. Y lo que hacíamos era buscar en Google, y quien la usaba mal seguramente cogía la primera respuesta que daba Google. Y quien la sabe usar bien, pues mira la primera página por lo menos, ve la entrada que parece más seria o que le va a dar mejor el resultado que anda buscando y es capaz de procesar esa información de una determinada forma. Por supuesto, eso lo da la experiencia. El niño de 6 años que va a Google no es paciente y va a coger la primera respuesta, pero con el tiempo aprenderá que eso no funciona. Todos tenemos que aprender a usar esta herramienta y ya digo, en el caso de ChatGPT sobre todo vamos a aprender ya no solo a fiarnos o no de lo que nos da, sino vamos a aprender a preguntarle, porque en función de cómo le preguntas, diriges la respuesta también, y eso lo vamos a aprender todos, seguro. Yo noto como cada vez consigo con mayor facilidad la respuesta que ando buscando o la inspiración que ando buscando, porque a veces es inspiración lo que buscas y dices, oye, dame ideas para este tema o para esta novela, para esta lo que sea, ¿no? Y en función, insisto, de cómo se lo preguntas, pues cada vez le diriges mejor. Aparte de que ellos van mejorando el modelo, por supuesto, y cada vez más interesante. Entonces, nos ha hecho Google más vagos porque ya no nos levantamos para ir hasta la enciclopedia, quien la tenga aún en casa, a consultar los datos y consultarlos de una fuente fiable, asumiendo que las enciclopedias nunca se equivocaban, que tampoco era cierto. Pues no sé, yo creo que ha hecho que avancemos más rápido, que el trabajo sea más sencillo o menos duro. Y esto, en cierto modo, hará lo mismo. Lo que pasa es que acaba de llegar y todavía no lo vemos. Lo que vemos es, ostras, esto, los términos son, va a destruir empleos, va a hacer que no aprendamos, va a hacer que tal. Bueno, lo que tenemos que hacer es integrarlo en nuestro día a día, como hemos integrado tantas tecnologías. Internet fue seguramente más revolucionario que esto y cambió mucho el empleo de Internet. Seguramente se destruyeron empleos, pero sobre todo se crearon un montón de empleos a raíz de Internet. ¿Nos ha hecho más vagos? Bueno, sí, lo peor ha sido TikTok, pero ahí está, ¿no? Sobre todo lo digo porque también es un distópico el tema, ¿no? Pero que dejemos de saber hacer algunas cosas básicas, ¿no? Porque delegamos de tal manera que al final realmente lo des ya por hecho que la haga. Sí, pero ese es un debate interesante. Si dejamos de necesitar saber hacer algo porque ya no es necesario hacerlo, ¿eso es bueno o malo? Voy a poner un ejemplo absurdo, pero yo no sé cambiar la herradura a un caballo. Oh, Dios mío, ¿no? Y creo que los caballos están contentos de que no lo intente. ¿Vale? Pero yo creo que la pregunta va más, aunque sea también una extensión
Efectivamente. Y ese ejemplo es muy bueno porque lo hemos integrado en nuestro día a día y no todo el mundo lo ve como un problema. Es decir, ¿el corrector ortográfico fue un avance o fue un problema? Exacto. Para la mayoría de gente fue un avance, porque obviamente te evita errores que pasan desapercibidos para ti. Pero para mucha gente hace que deje de preocuparse de la ortografía. ¿Dónde clasificamos ese avance? Porque no salió en las noticias como está saliendo ChatGPT. Y obviamente ha tenido un impacto bastante gordo. Yo cada vez que leo los WhatsApps de mis sobrinos alucino. Entonces... y además es un ejemplo que me alegra que lo hayas puesto porque yo lo pongo muchas veces cuando me preguntan sobre si habría que prohibir ChatGPT. Digo, si no se prohibió el corrector ortográfico, esto no deja de ser una herramienta más que nos va a ayudar, pues eso, a acelerar las cosas y a preocuparnos menos. Aquí la burrada puede ser mayor. Aquí la burrada que... Claro, efectivamente. Aquí hay alucinaciones que son espectaculares en ChatGPT, sin ninguna duda. Pero bueno, una vez más, eso nos obligará a aprender todavía más a utilizar la herramienta. En un futuro podemos ver una asignatura que sea solamente para saber preguntar a ChatGPT. Pues seguro que ya existe, ya hay cursos de estos que venden por internet de todo esto. Esto ya es especular, pero fíjate que yo lo que creo es que lo que pasará por un lado es lo contrario, que la inteligencia artificial será cada vez mejor en entender lo que le estamos pidiendo y no que nosotros tengamos que modificar nuestra forma de hablar. Y luego seguramente yo creo que esto del lenguaje natural es un medio pero no un fin. En algún momento encontraremos una forma de interactuar mucho más cómoda o más rápida con estos sistemas. No sé cuál, por supuesto, no tengo ni idea, y a lo mejor no, y acabamos. Pero yo no me imagino un futuro donde para interactuar con un ordenador tengo que estar hablándole todo el rato. No se me hace cómodo, no se me hace interesante. Yo creo que tenemos que encontrar otro medio de interactuar con él. Con lo cual, lo de aprender a hablarle, pues en realidad lo que aprenderemos o sea, va a cambiar la interfaz usuario-máquina, va a cambiar, por supuesto. El próximo Windows ya viene con Copilot, donde está pensado precisamente para que le hablemos y le pidamos las cosas. Pero como digo, yo no me imagino una oficina donde todo el mundo está hablándole a su ordenador, porque eso es un caos tremendo. Como primer paso es interesante, hay que probarlo, pero la interfaz usuario-máquina aún tiene que evolucionar para integrar estos sistemas de una forma más cómoda. Pero bueno, oportunistas siempre hay, como digo, ya si te quieres matricular de cursos de prompt engineer y todo esto... Mira, ¿ves? No me extraña. Si es que... Y ojo, que no digo que no sean útiles, pero son útiles para lo que tenemos hoy en día. Yo creo que en un futuro esto va a cambiar. Y ya digo, se nota en las inteligencias artificiales que cada vez entienden mejor por dónde vas y no eres tú el que tienes que decirle paso a paso lo que quieres. Perdón. No tengo muy claro cómo preguntar esto, pero bueno, me ha gustado la parte de lo estocástico, la manera de explicarlo, no lo sabía. ¿Piensas que hay alguna manera, estoy seguro que sí, que alguna habrá, ¿no? Pero de que tú puedas introducir como meta en el modelo restricciones éticas, legales, de manera que todo esto pueda acabar construyendo constraints para que me diga, pues esto es legal en España, esto es machista, no es machista, esto está... Pero claro, como lo estabas contando, el loro estocástico no es semántico. No, efectivamente, pero... Y eso implica entender, entonces casi como que hubiese un Word inteligente Más o menos. que revisa lo que diga el otro y todo eso. De hecho, eso ya existe y ya está incluido en ChatGPT. Es lo que se llama aprendizaje por refuerzo humano. Lo que ha hecho OpenAI es contratar a una legión de personas que han estado validando y acotando las respuestas de ChatGPT. Ahora mismo, si tú a ChatGPT le preguntas cómo construir una bomba, pues se va a decir que no puede, porque no está bien, porque no es legal, tal. Le pides cosas violentas, machistas, etcétera, normalmente te va a decir que no. Es decir, sí se le han podido poner cotos a este tipo de modelos, pero la única forma ha sido mediante un refuerzo humano. El human in the loop. Ese es Básicamente, sí. Pero la posibilidad, hasta que no lleguemos a estas inteligencias generales, que sean ya semánticas más conceptuales, no va a ser posible que sea ella misma la que... En el caso de ChatGPT, por decir uno, Sí. podría aplicar a otras. Hombre, seguramente sea posible. No sé... No estoy ahora puesto como para decirte cómo o cuál sería el camino, pero no lo veo descabellado. Es decir, una vez más, sí, recordamos que estos embeddings, estas nubes de palabras, son multidimensionales. Entonces,
De hecho, en cierto modo, lo del loro estocástico no es cierto del todo. Es decir, yo creo que de alguna forma, en esta nube multidimensional de palabras, sí que hay conocimiento implícito. No hay solo palabras estadísticamente correlacionadas. Obviamente, el hecho de que conteste también y de que sepa hacer razonamientos a problemas, etcétera, etcétera, significa que hay algo de semántica en esa nube. Entonces, eso va a mejorar y cada vez va a haber más semántica, cada vez va a haber más conocimiento implícito en esos modelos. El loro estocástico es un buen ejemplo, pero como dijeron, como escuché hace poco, el arte de divulgar es el arte de mentir un poquito, ¿no? Entonces hay que simplificar para contar este tipo de cosas. Y en este caso la simplificación, pues bueno, ha ido un poco por ahí, que efectivamente el loro estocástico es un buen ejemplo, pero no es certero al 100%, porque si no, no veríamos ese tipo de razonamientos que vemos en algún caso en las respuestas del ChatGPT, y eso es porque sí que hay un conocimiento implícito. Por supuesto, el modelo no sabe de ese conocimiento, pero sí es capaz de extraerlo y representarlo. Puede sonar un poco surrealista, pero podría ser que en un futuro, en vez de las mismas máquinas que desarrollen una conciencia, seamos los humanos los que adoptemos esta inteligencia artificial a nosotros mismos. Por ejemplo, a ver, suena muy de película, pero ya que tenemos nuestra propia memoria, que también es un poco confuso cómo funciona nuestra memoria, que añadamos esta información ilimitada, o sea, que sería más preocupante. A ver, factible es. No sé si yo me presentaría voluntario para hacerlo, pero yo en una de las charlas que di hace un tiempo conocí a en principio los dos únicos cyborgs de España que hay a día de hoy. Son un chico que se ha implantado una antena en la cabeza y que ve con colores a través de esa antena, y una chica que era bailarina y se había implantado, eran una especie de, ¿cómo llamarlo? Vibradores, no sé si es la palabra, pero bueno, de aparatos que vibran, que estaban sincronizados con los terremotos en la Tierra. Entonces ella hacía una danza creativa experimental donde bailaba al son de los terremotos que están ocurriendo en tiempo real en la Tierra, ¿no? Bueno, la clave aquí es que se habían implantado tecnología y que existe una asociación de cyborgs internacional donde defienden todo este tipo de cosas. Existen implantes para gente sorda, por ejemplo, para poder escuchar. Es decir, que ya sabemos más o menos interactuar en cierto modo con el cerebro en casos muy concretos, muy pequeñitos, limitados. Que eso se podrá ampliar en un futuro y ser capaz de introducir o de visualizar determinada información de una forma mucho más rápida que ahora, que lo tenemos en el móvil, que no estamos tan lejos de ser cyborgs cuando el móvil es parte de nuestra mano ya prácticamente, ¿no? Pues posiblemente lo sea. No sé si es parte de la evolución, si lo aceptaremos o no como parte del proceso tecnológico al que nos veremos sometidos, pero factible es, claro. Es difícil negar cosas del futuro que aún no han pasado. Porque es que entonces deberíamos preocuparnos tanto porque la máquina nos quita un trabajo o que nosotros ya, o sea, lleguemos al punto en que... Es que esto es otro debate muy interesante, que es la película Wall-E, si la habéis visto. ¿Queremos evolucionar como sociedad hasta un punto en el que no tengamos que trabajar? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Viviremos con gafas de realidad virtual en un sofá y una sonda de alimentación y ya está? Porque conseguimos que la tecnología haga absolutamente todo el trabajo por nosotros. Yo qué sé. Lo planteo, pero obviamente, a ver, yo creo que no. Es decir, que creo que es factible que en un futuro, cuando hablamos de futuro, por supuesto, hablamos a siglos normalmente, ¿no? Es posible que consigamos que la tecnología haga todo el trabajo duro por nosotros, pero los humanos seguramente seguiremos teniendo inquietudes, seguiremos teniendo hobbies, seguiremos queriendo vivir la vida. Es decir, no acabaremos en sofás sin movernos del sitio, probablemente. Pero no veo descabellado que consigamos no tener que trabajar. Ahora, que falta mucho, también. Dime. En la portada, o creo que en la primera diapositiva, ha habido como, has puesto como un avance, ¿no?, de la tecnología y acabado en replicantes, que era lo de la película de Blade Runner. ¿Tú lo has puesto un poco por humor o de realmente crees que se puede acabar en eso? Ni una ni la otra. Es decir, no era humor porque es parte de la teoría de hacia dónde puede evolucionar la inteligencia artificial. Ahora, yo soy muy cauteloso a la hora de decir se puede llegar o no, porque es algo tan extremadamente complejo y estamos tan extremadamente lejos de eso,
A ver, hay rumores, por ejemplo, de que OpenAI internamente ya tienen una inteligencia artificial general. No un replicante. El paso anterior, digamos. Hay rumores. Yo no sé si me los acabo de creer, pero sobre todo porque creo que lo que se podrá conseguir, y eso sí que es factible que lo consigamos en pocos años, es una inteligencia artificial que parezca una inteligencia artificial general. Eso seguramente yo qué sé, en una década más o menos podamos tener algo así. Es decir, que el avance sea tan grande que digamos, es que no te diferencio de un humano para nada. Pero aún así seguirá siendo una simulación. Claro, pero, o sea, lo que dices tú, por ejemplo, lo que hablabas de inteligencia artificial que se enseña a sí misma a base de prueba y error, claro que al final, por intentarlo una y otra vez, acabará casi, no sé si perfeccionando, pero casi no, por ese método de trabajo que tenga o tal, no sé si puede acabar ahí. A ver, una vez más, estadísticamente es factible, pero tan poco probable que no digo ni que sí ni que no. Es decir, obviamente, si tú pones a un mono a escribir delante de un teclado de forma aleatoria, con tiempo infinito, te va a escribir una inteligencia artificial general, pero con tiempo infinito. Claro, pero la verdad que es lo que decías tú, que hace 10 años ni nos podíamos ni imaginar lo que hemos llegado ahora. No, claro, oye, esto igual es exponencial, ¿no? O no sé cómo ves tú, pero... Sinceramente, yo creo que si algún día llegamos a desarrollar un modelo autoconsciente, lo más probable es que sea sin querer, probando cosas. No creo que sea... Pero bueno, esto es especular, por supuesto. No creo que sea factible que imagine... Sobre todo porque está demasiado cerca del límite de nuestra propia comprensión. Es decir, si tú ahora vas a un neurocientífico y le pides que te defina exactamente qué es la conciencia, es que no vas a llegar a un acuerdo, o si le preguntas a varios sobre qué es exactamente la conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a construir una si no tenemos ni siquiera una buena definición para inteligencia? Ya no te digo para conciencia. ¿Qué es ser inteligente? Cada uno me daréis una respuesta completamente diferente y en algún caso igual hasta contradictoria. Entonces, estamos hablando de términos que están tan cerca de nuestro propio límite que lo único que podemos hacer es especular y decir, bueno, pues a lo mejor un día alguien hace Skynet sin querer, pero habrá sido sin querer casi seguro. Y lo más probable es que no, Cuando digo esas frases, normalmente el titular se queda en algún día alguien hará Skynet. No he dicho eso, He dicho que si algún día pasara, que es muy poco probable, pues lo más probable es que fuera de casualidad. Seguro que no. Esto, o sea, de hecho, me ha sorprendido Europa en lo rápida que ha sido. Por estos casos ahora se están plagiando imágenes, vídeos de gente que parece real. Vamos a acabarlo. Pero eso ya está legislado. Es decir, si tú haces una imagen, tú haces un anuncio de televisión con la imagen de Bruce Willis sin su consentimiento, eso ya es ilegal. No hace falta legislarlo, ¿vale? Hay que ser conscientes de que la legislación para todo lo que está mal hecho, digamos, ya existe, en cierto modo. Y la que no, bueno, se va construyendo, como ponía antes el ejemplo del mal uso de los datos personales por parte de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que se han utilizado para influir en elecciones y cosas parecidas. Pero hay mucha legislación que ya existe y lo único que tenemos que ser conscientes una vez más es de que hay que identificar bien el delito. Y el delito no es que exista esta herramienta, el delito es cómo la has utilizado. ¿De acuerdo? De legislador. Luego también tenemos que tener en cuenta que Europa es muy diferente al resto del mundo. Ni América ni China van a poner interés en legislar todo esto. Y esa es la razón por la que en Europa casi no tenemos coches autónomos, por ejemplo. Porque hay un montón de debate ético sobre si un coche autónomo mata a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿Del coche, del fabricante, del conductor que no conducía porque es autónomo el coche? Eso en Estados Unidos y China les da exactamente igual y hay coches por ahí conduciendo desde hace años ya. En Europa es muy difícil verlos y es porque son mucho más conservadores para todo este tipo de cosas. Nos hemos quedado ya sin tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias por venir. Esta tarde seguimos a las 4, si no me equivoco. Vale, pues a las 4 esperamos veros a todos y el resto de jueves que también tenemos un montón de actividades planeadas. Así que gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti.